y también al ingeniero Martín Andrés por haberme convocado en este trabajo de las cadenas agroalimentarias. Hay muchos que conozco, otros no. Bueno, yo soy Marcelo Bongiovanni, soy docente de la Universidad de San Luis, en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, ya de hace bastantes años, aunque no los represente. Hace más de 20 años que soy docente en la facultad. He ido achicando mis horas, cada vez tengo menos, pero bueno, uno sigue todavía con una pata en la facultad y haciendo algo de docencia e investigación. Y bueno, y también en la parte privada como asesor, como productor. Así que bueno, la presentación que les voy a hacer, digamos, está básicamente desde el punto de vista de la producción, reafirmar un poco los conceptos que comentaron Facundo y Martín anteriormente sobre el tema de la producción de la producción de granos en San Luis. Cuando hablamos de granos hablamos básicamente de lo que es el producto cosechable, en el caso de las cereales y las oleaginosas, y atendiendo básicamente a estos principales de los que estuvimos hablando, que es maíz, soja y trigo. Así que lo que vamos digamos, la charla se va a tornar, es bastante larga, pero la vamos a ir acortando, ¿no? La vamos a hacer más larga porque veo que se charla mucho, se comenta mucho. Entonces lo que vamos a tratar de hacer, o sea, hay mucha información y vamos a ir pasándola. Hay temas que por ahí los podemos ir pasando, vamos a ir viendo. La idea era hablar de la producción de granos y hacer hincapié en lo que son los factores tecnológicos que afectan la producción y los factores ambientales. Del punto de vista tecnológico tiene que ver todo aquello lo que es lo que tiene que ver con las prácticas de manejo que se aplican a los cultivos y todo el paquete tecnológico de insumos. O sea, la tecnología englobaría todo. El manejo por un lado y los insumos, llámense la semilla, el fertilizante, los fitosanitarios, el riego, etcétera, etcétera. Todo lo que hacen, lo que le ponemos a los cultivos para que produzcan. Y por otro lado, los factores ambientales que condicionan el cultivo, que son básicamente los climáticos, agua y temperaturas, los principales, y el suelo, pero que en este caso yo me voy a limitar, no voy a hablar de suelo porque después lo tenemos a Juan Cruz Colazo, que es el especialista en suelo, y va a ahondar en esa temática. Bueno, vamos a empezar. Yo lo que acá hice es de cada uno de los cultivos hacer una cronología tomando la base de datos que tenemos disponible, ¿no? Las bases de datos disponibles son del Ministerio de Agricultura de la Nación, que ahora cambió y bueno, no sé qué termina siendo, una secretaría, pero bueno, todavía figura como MAGIP. Entonces tomé las bases de datos. Después tenemos otras bases de datos que son de las bolsas, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que hace 10 años que está tomando datos en la provincia, la Bolsa de Cereales de Córdoba, que hace 2 o 3 años está tomando. Pero bueno, la base de datos más extensa es la del Ministerio de Agricultura de la Nación. Ministerio, Secretaría, bueno, en sus distintas versiones a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Es hacer una cronología arrancando de la base de datos desde 1970 hasta la fecha y ver cuáles fueron los hitos, los cambios que generaron aumentos y disminuciones en la superficie, en la producción y el rendimiento. Hacer un análisis global de qué pasó con cada cultivo a lo largo del tiempo. Estamos hablando de más de 50 años. En el caso del maíz, esto es superficie sembrada y cosechada. La línea azul es la sembrada y la superficie cosechada es la línea roja. Y acá están agrupados por décadas abajo los datos. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar
A ver, ¿dónde era? Este. No, pero tengo que pasar acá, para. Ahí está. No, sí, el otro está. No es que se me come. Yo lo que hice fue analizando por series cronológicas. ¿Por qué tomé? Acá tomé desde 1970 hasta 1990. En esa etapa, si ustedes ven, tenemos una superficie importante de maíz, alrededor de 230.000 hectáreas de maíz, de superficie sembrada, un poquito menos cosechada, ¿no? Estábamos hablando de 160.000, 190.000 hectáreas cosechadas. ¿Por qué? ¿Qué pasaba ahí? Teníamos un cultivo de baja tecnología, muy asociado a la producción ganadera. Mucha de ese maíz que se sembraba era utilizado con doble propósito, es decir, no se cosechaba todo lo que se sembraba, parte iba directo a consumo, directo a la hacienda, y básicamente baja tecnología. No había híbridos, solamente los híbridos de maíz, que son los que tienen más rendimiento, ingresan a partir de la década de los 80. Agricultura convencional. ¿Qué quiere decir agricultura convencional? Que se laboreaban los lotes, se araba, se araba una o dos veces, se pasaba la rastra, ¿no? Después se escardillaba para sacar las malezas, era todo control, o sea, preparación del suelo con herramientas, con arados, con rastrones, con rastra, y después el control de malezas, que era la problemática que, digamos, la competencia que le generaba las malezas al cultivo, se controlaban también con labores culturales, o sea, pasando una rastra de diente, pasando un escardillo, se hacía el aporque. Y eso generaba, por supuesto, pérdida de humedad, degradación del suelo, y terminaba siendo, en una zona donde llueve poco, digamos, termina siendo contraproducente, porque al hacer labores permanentes en el suelo, terminamos degradando nuestros recursos. Y las productividades de los maíces eran relativamente bajas, ¿no? Ya vamos a ver los rendimientos. Había poca tecnología de insumo, poca tecnología de manejo y poca tecnología de insumo. Prácticamente la figura del asesor, del ingeniero agrónomo no existía en esa época, muy puntual a algunas empresas, algunos productores, pero no había. En algunos lugares, en las zonas bajo riego, donde se hacía el riego digamos, convencional, se aplicaba un poquito más de tecnología, pero nada más. Se utilizaba algún híbrido, algo se fertilizaba, no había uso de fitosanitario, es decir, para el control de maleza, los productos que tenemos para el control de maleza, para el control de plagas. O sea, era una agricultura bastante básica en cuanto a los niveles productivos. A partir de la década del 90 hay una caída en la producción, una fuerte caída en la producción, en la superficie sembrada y en la producción. Fíjense que pasamos de tener 230.000 hectáreas sembradas a tener un promedio de 66.000 hectáreas sembradas, ¿no? Y 47, una caída del 70% en el área sembrada. Y eso coincide, básicamente, ahí estamos en los 90, fines de los 80, los 90, la baja en los precios internacionales. Hubo un largo tiempo, los que nos acordamos un poco, yo era chico, pero me acuerdo, el gobierno de Alfonsín y el principio del gobierno de Menem, la hiperinflación y un contexto de precios internacionales muy bajos, ¿no? Que hacían que la rentabilidad fuera también muy baja por parte del productor. Entonces, digamos, el área sembrada cayó en forma muy importante. Y también teníamos retenciones acá. El gobierno de Alfonsín, venían del gobierno militar, del gobierno de Perón, Alfonsín, gobierno de Perón, el gobierno militar, Alfonsín siguió con las retenciones. Encima que había poca rentabilidad, teníamos el Estado siempre presente para llevarse su parte. Pocas veces para ayudar, pero siempre para llevar su parte. Bueno. ¿Y dónde está el salto tecnológico, el hito importante acá?
es a fines de los 90, a partir de los 2000. Acá empieza el gran hito que hubo en la agricultura argentina, que es esto válido para maíz y para los otros cultivos. Es la incorporación de la siembra directa como práctica cultural, es decir, dejamos de arar el suelo, hubo un cambio de paradigma en cuanto a la producción. Se dejó de laborear el suelo, o sea, el suelo se laboreaba acá en San Luis, yo me acuerdo, era chico, mi papá, mi abuelo y mi papá lo hacían, se trabajaba hasta 5 veces el lote, digamos, antes y posteriores a la siembra del cultivo, básicamente era maíz lo que se hacía, ¿no? Imagínense en una zona marginal, donde tenemos pocas precipitaciones, suelos frágiles, porque los suelos nuestros son poco evolucionados, con poca materia orgánica, los degradábamos cada vez más, pérdida de nutrientes, pérdida de estructura. Cuando llovía, el agua no se infiltraba en el suelo, sino terminaba corriendo fuera del lote y erosionando ese lote. Entonces la productividad caía cada vez más, que es la consecuencia de lo que pasó en esas décadas anteriores. Porque la agricultura en San Luis no empezó en 1970. La agricultura en San Luis empieza, nomás que no tenemos datos, empieza a principios del siglo XX. Había una agricultura rudimentaria, pero digamos el gran avance agrícola ocurre, como yo lo nombré anteriormente, con la llegada del ferrocarril, la colonización por parte de los inmigrantes y la incorporación de tierras para la siembra, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el hito ahí? Siembra directa empieza a utilizarse a nivel país, es decir, un nuevo paradigma, empezar a implantar los cultivos sin mover el suelo, sobre la cama de rastrojo que dejaba el cultivo anterior. Pero para eso necesitamos, aparte de la siembra directa, que implicaba tener sembradoras adecuadas, o sea, había que adaptar el sistema de siembra, era también todo un paquete tecnológico que venía acompañando, porque al no mover el suelo y no pasar más herramientas para, sobre todo, controlar las malezas, había que empezar a utilizar los fitosanitarios, los productos químicos para controlar las malezas. Esa era una. Y después, el otro hito, que esa fue una de las pocas cosas, una de las pocas políticas bien hechas a lo largo del tiempo. Yo soy bastante crítico de los distintos gobiernos que pasan, porque no le dan tanta importancia al sector productivo y son pocas las veces cuando se hacen cosas que realmente tienen impacto en la producción. Una de las cosas bien hechas fue la autorización de los OMG. ¿Qué quiere decir OMG? Los cultivos genéticamente modificados. En el año 96 se autoriza la comercialización en nuestro país de la soja RR, la conocida soja RR tolerante al glifosato, ¿no? En el 98 surge el maíz BT, que tenía los genes que tolerancia a insectos. Esos fueron los 2 primeros eventos autorizados a nivel país que permitieron, junto con la siembra directa, las técnicas de manejo y la tecnología de insumo, empezar a aumentar la producción de una manera sustentable, cuidando el recurso suelo, que es la base de nuestra producción. Entonces ahí, ustedes ven, lentamente, a fines de los 90 y principios de los 2000, empieza un incremento importante en la superficie sembrada del cultivo de maíz. Pasamos de 73.000 hectáreas, de 66.000 a 73.000, llegando en la década del 10 a casi 300.000 hectáreas y hoy 400.000 hectáreas aproximadamente. Estos son promedios, por ahí no coinciden con los valores, pero son promedios este es el promedio de la década del 20, sería, los últimos 3 años, 3 campañas. O sea, un incremento importante. Y ahí viene todo un paquete tecnológico que se incorpora para la producción de cultivos, no solamente en maíz, sino también en soja y en los otros cultivos. Es decir, por un lado, las tecnologías de manejo, fechas de siembra, densidades de siembra, el asesoramiento agronómico de los técnicos,
más la tecnología de insumo disponible, híbridos con tecnología que permiten tolerar la aplicación de herbicida, ser resistente al ataque de enfermedades y de plagas, nuevos fertilizantes, la tecnología del riego, todo eso propició el salto productivo en San Luis. Nosotros en ese momento, a nivel provincia, no llegábamos a las 400.000 hectáreas antes de los 2000. Sumando todos los cultivos, 350, 400.000 hectáreas era lo máximo que se sembraba. Y hoy estamos 700, y eso que faltan, si contamos, sumamos trigo, la estadística que pasó Facundo, sumamos trigo y sumamos algodón, puede ser, no, pero sumamos el otro que falta, sorgo, pasamos las 800.000 hectáreas. Y todavía tenemos un margen para seguir creciendo, ¿no? Bueno, y acá vemos altibajos, 2012, 2014, en la superficie, y después una tendencia progresiva en el aumento del maíz en detrimento de los otros cultivos, que tiene que ver con lo que ya hablamos anteriormente. Que esto ya pasa a ser, acá ya está aplicado el paquete tecnológico, lo que va a haber son pequeños cambios, año a año, porque tenemos algún producto nuevo, sale un híbrido nuevo que tiene más potencial, y ya digamos, los cambios no son tan bruscos como cuando se introduce todo el paquete tecnológico anterior. Y las variaciones ya pasan a ser debido a dos factores, las variaciones que vamos a tener en cuanto a superficie y rendimientos. Una, climático. Va a ser climático. Las variaciones en la producción va a ser climático. O sea, vamos a tener años muy buenos años, donde nos llueve mucho y tenemos una producción buena, y años malos, donde la producción se resiente, o años intermedios. Generalmente, en base a los datos propios que yo tengo datos de más de 20 campañas de producción propia y de ensayo. En San Luis, en la zona productiva de San Luis, tenemos, de cada 10 años, tenemos un 40%, o sea, cuatro campañas malas. O sea que, con suerte, pagamos los costos de producción. Y eso para todos los cultivos. Tenemos un 30% de campañas intermedias, o sea que estamos en el promedio o un poquito por arriba del promedio histórico. Y un 30% de campañas buenas, donde superamos en un porcentaje alto, que puede ser un 10, un 20%, al promedio histórico que tenemos, ¿no? Y eso lo define el clima. Y el otro gran condicionante son las variaciones en las cuestiones económicas, políticas, ¿no?, que van cambiando año a año. Es más, semana a semana cambian en este país, ¿no? Entonces, no tenemos un horizonte de largo plazo, porque el productor siembra, ahora ya estamos a pocos días de largar la campaña nueva acá en San Luis, estamos sembrando con unas condiciones, pero cuando cosechemos no sabemos qué vamos a tener. Que ese es el gran problema que tenemos en nuestro país. Todos los otros países competidores de Argentina en el contexto mundial, Argentina es un gran jugador en lo que es producción de granos a nivel mundial, ahí estamos en primera, somos del primer mundo, en ese caso. Todos los otros países que son competidores no tienen reglas claras y que no se modifican en años, pasan los gobiernos, y de un signo político del otro, pero en el largo plazo no se modifica nada. Acá no, acá es minuto a minuto el cambio. Fíjense lo que pasó con el famoso dólar soja, ustedes escucharon. El productor que tuvo que vender la soja apenas la cosechó, perdió un montón de plata. El que tuvo la suerte, porque no la necesitó o porque de casualidad la guardó la soja, y cobró 600, 700 mil pesos más por cada camión de soja. Por cada camión de soja. O sea, y no le llegó al pequeño productor, porque el pequeño productor, este año que estaba complicado, fue una campaña complicada, lo que primero se desprendió fue de la soja, para pagar las cuentas.
el 80% de la soja estaba en manos o de los exportadores o de grandes productores. ¿Mm? Entonces, eso es lo que está faltando. Ay, me demoré mucho. Y bueno, prometo que en las próximas no hablo tanto. Bueno, ¿estamos bien hasta ahí? Sí. Es paquete tecnológico, porque si bien se implementa a partir de los 2000, de fines de los 90 2000, costó un tiempo y aparte acordate que en los 2000 teníamos a la soja como la reina de los cultivos y empezamos 2003 con Dualde, vuelven las retenciones. Y después la soja que picó a los $600. Entonces fue la política de sojización del país y con restricciones a los otros cultivos. Porque indirectamente se decía que había que cuidar a los otros cultivos, pero por otro lado se fomentaba todo para que el productor hiciera más soja. Y si vos ves, no solamente el maíz, la caída en el trigo, la caída en la producción ganadera, la caída en la producción tambera, porque todo el mundo que hacía, no te convenía hacer otra cosa que soja. Entonces, ¿qué hacía el productor? El productor o sacaba los alambrados, vendía las vacas y terminaba, el pequeño alquilaba el campo. Y para soja. Entonces, y después, entonces ahí es donde por eso el maíz estaba bastante, si bien estaba el paquete tecnológico ya, el maíz no terminaba de despegar. Y el despegue arranca a partir de digamos, en la década de 1910 y a mediados, hasta el 2015 estuvo complicado porque tenía todavía la pata encima el maíz y a partir del 2016 se sacan las retenciones y ahí aumenta. Y después las variaciones son climáticas y... Sí. Claro, era terrible. Y otra cosa importante a tener en cuenta que acá, digamos, la ola de la tecnología siempre nos llega tarde, porque estábamos en una provincia marginal, o sea, lo que fue siembra directa, la aplicación digamos, de las nuevas tecnologías de insumos, de manejo, surge en la pampa húmeda y por rebalse nos toca a nosotros. Sí, o sea, en la pampa húmeda se dio antes. La siembra directa arranca a principios de los 90. O sea, acá tardamos 7, 8 años hasta que llegaba acá. Los primeros lotes en siembra directa que acá en San Luis fueron, yo me acuerdo que yo estaba en la facultad, era estudiante, año 93, 94, empezaron los primeros lotes, que era toda una novedad que íbamos a los campos, había reuniones para ver lo que era la siembra directa, ¿no? Y recién se implementa, digamos, como un boom y se adopta masivamente a partir del 2000, 2001. Hoy tenemos el área, ya lo vamos a ver, arriba del 90%. Porque fue el cambio tecnológico, el productor lo adopta. ¿Y saben por qué lo adopta acá? No es porque el productor estuviera convencido de que, con el tiempo se convenció de que era una práctica que era fundamental para su sistema de producción, pero le costó un montón de tiempo. ¿Saben por qué lo adoptaron? Porque era más barato. Porque no gastaba tanto gasoil. Con una sola pasada hacía todo. Entonces entró por el lado del bolsillo, no por el lado, digamos, el convencimiento de que era una tecnología que lo iba a ayudar. Después, a lo largo del tiempo, cuando vio los cambios y cómo mejoró su sistema productivo por la directa, lo adoptó y hoy el productor es el principal defensor de la siembra directa. Pero en su momento el cambio entró porque gastaba menos. Así, lisa y llanamente. Y era más práctica, porque vos con una sola práctica, por supuesto que no había máquinas al principio, era difícil, tenías que acudir a un contratista, había que modificar las máquinas. Yo me acuerdo que con mi papá en el año 2000 compramos una máquina vieja, usada,
y compramos, venían unos kits para modificarla y entonces empezamos a hacer directo con eso. ¿Sí? 2 sembradoras, ¿sí? ¿Pega el salto, sí? ¿Te acuerdas que lo habían comprado algunos del grupo CREA, que eran los primeros? Y después el Enrique, el Atilio. Sí, fueron los primeros. Bueno, sí. Digo, hubieron 2 eventos en maíz, el evento BT y el evento RR. Hoy están, Vino después. Vino después, por eso, y ahora están juntos. Sí. Sí, que es la... Me acuerdo de Claro, porque el tema es así. El RR se quiso largar primero, o sea, apenita después de la soja. Sí, y no se aprobó. No se aprobó, no hubo Exacto. aprobación. Primero se larga la soja en el 96, en el 98 sale el BT, Sí. el insecto, y ahí al mismo tiempo más o menos se pretendió con el RR maíz y no tuvo suerte. El RR maíz aparece recién en el 2001, 2002. Sí. Y después ya surgen los eventos apilados, digamos, los eventos Claro, apilados, que eran los dos. claro, los estaqueados, es decir, Exacto. maíz, tanto en el maíz surge primero, donde tenía tolerancia al glifosato y tolerancia a insectos. Y hoy, hasta llegar a hoy, que eso ya lo vamos a nombrar, hasta 7, 8 eventos. Seguro. Pero ahí hubo un evento político, económico. Sí. Yo porque lo viví de adentro, me acuerdo clarito. Las empresas que tenían la tecnología RR maíz estaban discutiendo en ese momento con los productores la ley de patente y cobrar las regalías. Entonces lo que hicieron fue frenar la salida del RR. No, está bien, porque tenían las dos. Tenían soja y maíz. Lo que dijeron es, hasta que no arreglemos el tema, no se arregló, los famosos barcos que estaban retenidos en Europa y demás, pero hasta que no arreglemos, no largamos el maíz RR. Y se retrasó como 6, 7 años que finalmente dijeron... En soja al final la largaron, fue un poco promocional, Sí. la largaron y nunca cobraron regalías sobre la soja. Claro, y Se después... querían quitar con el maíz, pero en el maíz se suponía que como vos tenés que comprar el híbrido todos los años, no había problema, pero después salía el hijo de híbrido. Claro, el problema es que la Argentina los cansa todo. La Claro, Argentina claro. termina, vos fíjate la tecnología de Pro, de Itaca, soja, y no la hacen más, porque no puede ser que y me voy a salir un poquito de contexto. La ley de semilla que tenemos hoy vigente, que es la 2247, si mal no recuerdo, es la edad mía, voy a cumplir 50 años y nunca se cambió y no existía la soja como cultivo, no existían los eventos biotecnológicos. Entonces no hay decisión política de cambiar una ley, de poner una ley. Entonces empiezan los intereses, la puja entre el privado que tienen son dueños de esa tecnología y el productor que no quiere pagar y porque también otra cosa más para pagar y bueno, y ahí son cosas que frenan. Todos los vecinos nuestros, o sea, vecinos nuestros en cuanto a países, y no hablemos solamente de Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, tienen reglas claras. Tienen, si vos, en el caso de soja, donde se genera, porque vos sembrás, son las autógamas, sembrás la misma semilla y no pierde potencial. Si vos no compraste semilla original y te retienen un cierto porcentaje de cuando haces la venta, y punto, y se acabó el problema. El problema es que no tenemos reglas claras. Bueno, de hecho Uruguay se termina de desarrollar en términos agrícolas lo mismo que Paraguay con inversiones argentinas. O sea, los productores argentinos, cuando ese conflicto, compraron campos por nada y... Exacto. Bueno, en esta etapa lo que hablamos es de la parte de biotecnología, que es cuando empieza la incorporación de los eventos biotecnológicos que lograron también aumentar la productividad del maíz hasta llegar a la productividad y estabilidad en cuanto a la producción, ¿no? Y arrancamos en el caso del maíz con el BT solo, que era la tolerancia a insectos, después se le sumó el RR y hoy tenemos materiales que están en el mercado, que tenemos estaqueado, tenemos 7 y no sé si no hay de 8 hasta 8 eventos.
O sea, la mayoría de lo que hoy tenés en el mercado, que se usa aproximadamente un 85% a nivel, digamos, de uso de productores, tiene más de 4 eventos de estaqueo. Es decir, 2 eventos de tolerancia a herbicidas o 2 o más de tolerancia a insectos. Y ya, bueno, ya lo tenemos en soja también. Y ya lo vamos a ir viendo. Seguimos, a ver si avanzamos un poco, porque si no, no. Bueno, eso es básicamente producción y rendimiento, siguiente y sigue las mismas curvas, ¿no? Es el mismo planteo que hicimos para superficie, se ve en lo que es producción y rendimiento. Eso sí, aumentos del rendimiento de la variación de la producción del 400% a partir del 2010, antes había sido del 200% y acá del 400%. Fíjense como la baja producción. Esto es por falta de tecnología. Pasamos de en los 90 a 77.000 toneladas a tener 1.800.000 toneladas en los últimos años. Y lo mismo en los rendimientos, pasamos a tener 1.000 kilos, 1.900 kilos en los 70, 80 y 90, hasta tener la media de 5.000 kilos, que bueno, que dijiste vos, más o menos aproximadamente 300. Que todavía falta mucho, todavía estamos bajos, deberíamos estar. Sí, por la grabación. No, úselo usted. Pero. La pampa húmeda puede pasarlo a 10.000. Y sí, tenés hasta 150 quintales, sí. Y también te podés ir a, sí, máximo, sí, podés estar, digamos, promedio estás entre 130 y 150 quintales. Claro. Y el promedio nacional debe estar en los 70, 80 quintales, promedio nacional. Bueno, ¿estamos bien con eso? Bueno, seguimos. Bueno, eso para soja. Lo de la soja, la historia es un poquito más corta porque prácticamente en los 70 no existía, salvo algún lote puntual. Hay un par de datos ahí, pero no son representativos. Incluso la soja se empezó, acá en San Luis, se empezó a hacer bajo riego. Las primeras incursiones en soja fueron lotes bajo riego en algunos lugares puntuales, en el Valle Conlara, en la zona de Quine, pero muy puntual. Y arranca, fíjense que prácticamente inexistente la superficie, y arranca, me pasé de largo, arranca a partir de los 2000 con el mismo esquema de lo que pasaba con maíz. Siembra directa, la soja ya venía con la base de la soja RR, tolerante a glifosato, que esa es la que permitió. Porque es más, primero entra la soja y después empezó a entrar el maíz, porque la soja que te hacía te permitía limpiar los lotes, porque acá teníamos en San Luis un montón de lotes agrícolas que venían, y muchos con uso mixto, ganadería, que había prácticamente, eran inviables para hacer cualquier cultivo, porque estaban tan enmalezados con malezas perennes, en el caso en ese momento el sorgo de Alepo, el gramón y otras malezas complicadas, que no había forma de poderlo, con las prácticas culturales de ese momento no se podían controlar las malezas. Entonces terminaban siendo lotes abandonados. La introducción de la soja resistente al glifosato permitió limpiar los lotes, más allá de que los rendimientos en ese momento no eran altos, pero la finalidad era limpiar el lote y después seguir con los otros cultivos, ¿no? De la mano de la directa, ¿no? Bueno, y después seguimos ahí hasta los 2000 y ya tenemos el pico de siembra, que coincide con el tema de los precios internacionales. A partir de acá, 2008, 2009, 2010, empieza el incremento, y acá donde estábamos, más o menos hasta 2015, 2016, que coincide con la caída del maíz. Que es lo que hablábamos acá cuando hablábamos anteriormente, que acá teníamos valores de un 60% de área sembrada de soja en la provincia. Sí, Juan. Hay uno de los años que hay que tener cuidado porque coincide con el cambio de metodología de medición de la superficie que hace el ministerio. Pasan, digamos, puede ser.
pasan, digamos, Sí, de sí. trabajar con informantes locales y estadísticas locales a empezar a utilizar las imágenes satelitales. Las imágenes. Y ahí se produce un cambio, Un cambio. hay un quiebre, digamos, en cuanto a la superficie que se explica por la metodología. Sí, porque los datos también no eran que hasta esa época, eso tiene que haber sido también 2015, 2016, calculo, porque ahí las estadísticas eran poco confiables. O sea, teníamos que manotear esto porque era lo que había. Porque en ese momento es cuando empieza la bolsa de cereales. Yo me acuerdo que la bolsa de cereales de Buenos Aires empezó a relevar datos y se peleaban con el ministerio porque no coincidían los datos, ni en superficie, ni en rendimiento, ni en nada. Como otros. Sí, sí, no existíamos. Bueno, y acá está el contexto actual con una caída en la soja por varias razones. O sea, una es la cuestión que sigue siendo el grano con más presión impositiva, si se quiere saber. Seguimos con retenciones del 30% y no me acuerdo si no un poco más, 33%. También la soja se empezó a complicar. ¿Por qué? Porque empezamos a tener problemas de manejo por básicamente maleza resistente, ¿no? Empezó a aparecer un uso desmedido, o sea, un mal uso de las tecnologías, sobre todo de los herbicidas y del glifosato, porque llegó un momento que teníamos acá, cuando empezamos a hacer directa, allá a principios de los 2000 y hasta el 2010, donde prácticamente el 90% del producto que se usaba para controlar maleza era el glifosato, porque enganchábamos todo. Con un solo producto aplicábamos a todos los cultivos. Cuando salió el maíz RR, teníamos la soja RR. Entonces, ¿qué pasó? Un uso excesivo de un mismo principio activo terminó generando resistencias en las poblaciones de maleza y bueno, y empezaron a tener problemas. Entonces, hoy el paquete tecnológico para frenar las malezas que tenemos en soja es complicado, o sea, tenemos que usar un paquete tecnológico más complejo, con usos de preemergente, es decir, antes, o presiembra, preemergencia, antes de la siembra. Después tenemos que usar otros productos para rescatar si tenemos problemas de maleza, y hace que también ha bajado un poco, ha aumentado los costos de producción. Y por otro lado, también a nivel local, como no hay posibilidad de colocar la soja hay que sacarla afuera, mandarla a puerto o a alguna industria fuera de la provincia, también por ahí genera el maíz, como hablábamos hace un rato, es más fácil colocarlo porque tenés industria, tenés consumo, donde el productor puede colocar su producción cerca de su campo. La soja, si no es alguna industria grande, como puede ser Aceitera General Dehesa, para los que somos productores en San Luis, te tenés que ir a puerto. Entonces por ahí también se complica la logística, la comercialización. O sea, no es que no la vas a vender, la soja la vas a vender siempre, pero es un poquito más complicada, ¿no? Entonces, la caída en soja, y a su vez tenemos como contraparte el aumento en la producción de maíz. Unitario, costo específico por Sí, hectárea, sí, por, se puede por hacer. quintal. Se puede hacer. ¿Vos Se tenés puede hacer. información como para trabajarlo? Sí, esos datos los tenemos que terminar de hacer con... Y la Sí. otra cosa que yo también... Yo no puse porque ya estaba... No, era yo voy mucho. tomando nota porque acuérdate que esto tiene que ir un Sí, informe sí. final. Que de paso ya le contaba hoy a Martín, nos están reclamando de Buenos Aires el informe. Otro problema que hubo acá también fue la subdosis. También. Se utilizaron subdosis durante muchos años. Podemos decir, las empresas se abusaron un poco de los precios de los herbicidas, y ¿qué hacían los productores? Usaban la dosis mínima y menos todavía, y eso es como los antibióticos, digamos, si uno usa la dosis inferior o por menos tiempo, bueno, genera resistencia. No, y ¿sabe cuál es el otro tema? Que acá volvemos a lo mismo. Dios está en todas partes, pero atiende allá, en Buenos Aires. Y bueno, y en la producción nuestra, el Dios en la producción agropecuaria atiende en la pampa húmeda. Entonces, generalmente la información de los productos nuevos que sale, ahora se ha ampliado un poco. Nosotros, como decía Lalo, no existíamos. Hace 20 años atrás, cuando se empezó, no existíamos para nadie. Entonces, la información que había
de los productos que salían de la semilla nueva, era todo de Río Cuarto para allá, hacia el este. Entonces, muchas veces las condiciones de suelo, las condiciones ambientales son totalmente distintas a las de otra zona, entonces no había información de cómo utilizar adecuadamente los productos. A vos te cambió la textura del suelo, es decir, un suelo más arenoso, un suelo más limoso, un suelo más arcilloso, y hay productos donde vos tenés que ir variando la dosis en función de la textura del suelo. Sí. Entonces por ahí no estaba la información adecuada. Eso se logró con el tiempo. Sí. Lo mismo pasaba con las densidades de siembra. Acá los semilleros en los 2000, cuando empieza la directa, y San Luis 60.000 plantas, 65.000 plantas. No. Acá hoy estamos sembrando 40.000 plantas en San Luis. Porque el ambiente es para lo que da el ambiente nuestro. Y vos obtenés rendimientos adecuados con 40, 45, 50.000 plantas como mucho en un buen ambiente. La pampa húmeda son 80.000, ¿no? 80.000 plantas, 70, 80.000 plantas. La bolsa, ¿qué es lo que usás acá en riego? Claro. Bajo riego usas eso. Claro. Sí. Y también el uso de agroquímicos, que siempre es un activo en solución con un tensioactivo, más o menos, un surfactante, un tensioactivo, un ayudante, como se lo llame. En zonas secas, de baja humedad, la dosis debería ser mayor porque hay más tasa de evaporación. Entonces, cuando cae sobre la hoja, el suelo, lo que sea, lo perdés muy rápido, no lo dejas penetrar, actuar, digamos. Y eso no se informó a tiempo, es lo que vos decís. Eso se dieron cuenta las empresas varios años después, que en los márgenes más sí, y sabe cuál era la otra cosa, lo que pasaba también en los 2000, cuando viene la revolución agrícola para San Luis, el que vino a empezar a sembrar era el productor de afuera, al principio, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, Gustavo, ¿te acordás de esa época que venía enloquecidos a alquilar campos? Encima eran baratos los campos y se creían que estaban en Venado Tuerto o en Pergamino. Y después, bueno, al año se dieron cuenta de que acá San Luis era distinto porque acá te pasa la factura. Si vos no haces las cosas bien, te pasa la factura. Entonces, bueno, eso llevó todo un aprendizaje. Y lo mismo los que estábamos acá, que también aprendimos a la vez. Nosotros, Gustavo, somos de la misma época, bueno, hemos sido compañeros de facultad y nos recibimos más o menos juntos. Y bueno, pero nosotros somos hijos, somos antes nacimos con las hojas RR. Nos recibimos, entonces hubo que aprender a manejar todos esos cultivos nuevos. La soja para nosotros era algo nuevo. O sea, hubo que hacer un montón de cambios y un aprendizaje por parte de los técnicos, los productores, y adaptar toda esa tecnología que no era nuestra, adaptarla digamos, a la situación que teníamos acá en San Luis. Bueno, acá también en soja, bueno, los eventos biotecnológicos que tenemos actualmente, que tenemos tolerancia al RR, es el más común, el más viejo, pero tenemos tolerancia a insectos, y después, bueno, ahora ya están combinadas las tolerancias. Incluso ahora tenemos soja tolerante a otros herbicidas. Bueno, vamos a pasar, vamos con el... Bueno, eso es lo que es producción, los picos de producción, y el rendimiento, que es muy variable en función más que todo de la cuestión climática, ¿no? Sí, y acá está la caída grande, ¿no? La caída grande de soja a partir tiene que ser 2015, 2016. Rendimiento de 1.900 kilos, más o menos se mantienen. 1.900, 2.000 kilos es el promedio de la provincia de los últimos 20 años. Por lo menos de lo que hay registro aproximado, ¿no? Porque soja prácticamente bajo riego se hace muy poquita. El 90% de la producción de soja se hace en secano. Y estamos, bueno, con un aumento ahí cayó también de 680 toneladas, 80.000 toneladas a 445.000 toneladas. Bueno, trigo. ¿Qué pasó con el trigo? Siempre fue un cultivo marginal, salvando lo que pasó a principios del siglo XX, que era el principal cultivo, el principal commodity que tenían los productores para hacer en ese momento, ¿no? Porque el maíz, al contrario, como dijo Lalo, al contrario de lo que se piensa, el maíz era un cultivo secundario que solamente lo utilizaban para el consumo propio, en la chacra.
para los chanchos, para las gallinas, punto, ¿no? No se comercializaba, no se exportaba el maíz. El trigo era el commodity de la época. La gran demanda argentina, la época del granero del mundo, Argentina como gran proveedor de granos y sobre todo de trigo, ¿no? Y después decayó en las últimas, bueno, desde que tenemos datos, decayó y con muchísimas variaciones, también por una cuestión de baja tecnología y una cuestión climática. El trigo lo hacemos en un momento en el año donde acá en San Luis, si no tenemos riego, es muy difícil, o sea, es muy difícil el logro del cultivo, ¿no? Porque lo estamos poniendo en un momento donde no tenemos precipitaciones, con muy bajas temperaturas, y después el momento de definición del rendimiento es un momento de altas temperaturas, con probabilidad de granizo, y después le complica la producción digamos, en el mismo campo. ¿Por qué? Porque si hiciste un cultivo de invierno, después te complica la siembra de los cultivos de verano porque lo cosechas tarde. Entonces terminas haciendo una soja que lo más probable es que se te termine helando, entonces no sacaste nada de trigo y no sacaste nada de soja. Y aparte te consume el agua, porque después, el alto consumo en el llenado de grano a partir de noviembre o principio de diciembre es alto en trigo y genera esos problemas. Entonces pasó a ser un cultivo marginal, salvo, y quedó casi prácticamente circunscripto a lo que son los oasis bajo riego acá en la provincia. Entonces, baja producción, cada vez más baja, hasta fines de los 90. Ahí hay un pequeño incremento a partir de los 2000. Porque a partir de fines de los 90, 2000 empieza a haber importantes inversiones en la provincia de distintas empresas que compran campo y empiezan a desarrollar todo lo que es tecnología de riego presurizado, riego por aspersión. Entonces, el trigo entra ahí dentro de sus producciones. Y ahí le podés poner el paquete tecnológico, porque si vos tenés agua, entonces, bueno, ahí implica tener mayores producciones, mayores rendimientos, porque va a ir con todos los fertilizantes que necesita, con todos los fitosanitarios que necesita, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se logran producciones más estables en el tiempo, ¿no? Por eso, que se logra aumentar un poco la producción en los últimos años, porque todo prácticamente va desapareciendo el secano y va terminando todo al riego. De hecho, no sé, Facundo, bueno, no tenés el dato, pero por lo que yo vengo viendo en las últimas campañas, el dato, sacando esta que es 100% bajo riego, el trigo, porque no hubo humedad en el invierno, no se pudo sembrar trigo en secano. En las campañas anteriores teníamos una relación de un 20, un 30% en secano, que es variable en función de los años. Hay años cuando hay buena humedad en otoño, se siembra algún lote. Te contesto un poco Sí. esa pregunta. Bueno, hay como vos marcás año 16 y el 18, recordemos lo que fue San Luis en ese año, llovedores. Ahí se veía trigo en lotes que habían salido de algún cultivo o específicamente para trigo. Hoy lo que estamos viendo nosotros, sobre todo lo que vos dijiste, el oasis del norte, todos los lotes bajo riego que salen de maní van a trigo, la mayoría, y si no va todo centeno. Todo lo que sería de departamento Pedernera para abajo, hoy es casi todo centeno, estamos comprobando eso. Algún que otro lote de un trigo que puede llegar a ser algún trigo forrajero o porque se lo quisieron jugar, pero todo el trigo que tenemos hoy está en la zona norte bajo Claro, riego. por ahí no podés diferenciar lo que es cultivo de cosecha y cultivo de servicio, y entonces por ahí también se complica, ese dato se complica. Sí, los datos más de trigo son más de ir a terreno y por ahí con los ingenieros que nos presentan los planes y todo, que sabes, fue a trigo, sí, ¿y cuál es el destino del trigo? Y allá en el norte posiblemente se cosecha, los otros va de servicio para que no huele. Y lo que yo lo que vengo viendo en lo que está el trigo, y en esta última campaña particularmente, todo circunscripto a lo que son los oasis bajo riego, en riego, con tecnología, con equipo de riego, con pivot central, donde el productor le puede sacar una rentabilidad y llegar y con todo el paquete tecnológico llegar a 4 o 5 mil kilos de rendimiento. Y de esa manera, y no estamos hablando del productor que tiene un solo equipo de riego, sino que tiene varios, entonces lo va metiendo en la rotación. Y con el trigo ese que hace en invierno,
o sea, contado por los mismos productores, ellos lo que hacen es achicar los costos que tienen de electricidad, del costo que tienen por la extracción del agua. O sea, con la producción de trigo ayudan a achicar los costos de los otros cultivos. Se lo ven más como, digamos, analizando el margen bruto de la rotación que del cultivo en sí. Claro, exactamente. O sea, generalmente, que los vimos en las últimas 2 o 3 campañas, la rotación es papa, maní y ahí viene el trigo. Y trigo para cosecha. Eso es lo que es Quine Candelaria. Quine Candelaria. Y todo bajo riego. Y en el valle hacen batras de la soja. Generalmente los últimos años están alquilando los pivos de riego para producción de semilla de maíz, porque es altamente rentable, porque te pagan 30 quintales de alquiler por hectárea y te pagan de $2 el milímetro, o sea que el que tiene un pivo de riego es un número importante que le ingresa por alquiler. Ese lote de maíz al año siguiente va a soja y después de la soja al tercer año va a trigo. Sí, básicamente, bueno, ayer estuvimos en la zona, hay 2 empresas multinacionales que están haciendo semillas de maíz, que uno es Syngenta y el otro es Decal, o lo que era Decal. Sí, Monsanto. Monsanto, que hoy es Bayer, no sé cómo es, Bayer. Son las únicas 2 que están haciendo, sobre todo en la parte ahí de Tilizarao al norte. Sí, hoy y ellos sí, como vos decís, va maíz, soja, trigo. Es así. Conclusión, todo el trigo está bajo riego hoy. Entonces, hoy prácticamente, digamos, y ese trigo, como decíamos, el gran problema es que no tenemos lugares también complicaciones a la hora de colocar la producción, ¿no? No tenemos una industria cercana donde el productor le convenga traer y obtener un mejor precio por su producción. Tiene que mandarlo a puerto o entregarlo a un molino harinero que esté en la pampa húmeda. Bueno, vamos a continuar. Mira, si te sirve como dato, sí, hay un plan que se llama 25T de Nación, que era del Ministerio de Agricultura, que ahora es la subsecretaría, donde se buscaban productores o grupos de productores que se les beneficiaba con un asesor para aumentar el rinde del trigo. Es un plan nacional donde se destinaban fondos para aumentar el rinde del trigo y buscaban productores entre 100 y 500 hectáreas para duplicar o poder superar la media de San Luis, que es 18 quintales, si no me equivoco. Sí, 20. 18, 20, más o menos. Ellos habían puesto 18 para tener un piso más fácil de lograr. O sea, no se presentó entre 100 y 500. No se formó ni un grupo asesor en la provincia de San Luis. O sea, no fue tentador por condiciones climáticas, evidentemente. No pudimos lograr ningún grupo acá en San Luis. Y yo me imagino ahí bajo riego, bueno, está Alejandro con su grupo. Es raro que no se hayan... Y lo que pasa es que ahí está yo creo que con el número de hectáreas. Y no está adaptado, digamos, para los productores de trigo en... Perfecto. Bueno, esos son los datos de producción, muy baja, y después, bueno, incrementa con la incorporación de riego y la tecnología en los últimos 10 años, 10, 15 años, hay un aumento, pero seguimos con valores muy, muy bajos, ¿no? Y en cuanto al rendimiento, pasamos de los 700, 1000 kilos que teníamos en la década del 70, los 80, se mantuvo. Me pasé. Sí. No está discriminado, porque tenés la opción de, yo, para no poner otra división más, ¿viste? Es trigo total, pero el candial es muy poquito y prácticamente estas últimas campañas yo creo que no hay nada. En un momento hubo un crecimiento del trigo candial porque había buena condición, te bonificaban bien, era todo por contrato. Entonces había varios productores que estaban haciendo trigo candial allá en el norte, también en lo que es Valle Conlar, en la zona Quine Candelaria,
pero en los últimos años es muy poco lo que hay, si es que hay, ¿no? Porque también estamos hablando de todas estimaciones, ¿viste? Es todo estimado. Por eso está bueno lo que está haciendo el Ministerio de generar una base de datos propia, ¿no? Porque el otro problema que tenemos en cultivos como el caso del maíz, no podemos discriminar, digamos, no está bien discriminar la superficie que tenemos bajo riego y en secano, no podemos discriminar los rendimientos. No, nada. Bueno, como decíamos ahí, los rendimientos muy bajitos y bueno, en los últimos años con el aumento de la tecnología y correrse toda la producción al riego prácticamente, un aumento y estamos en el orden de los 2.500 kilos, que sigue siendo bajo, ¿no? Porque también tiene que ver, el trigo, al igual que el maíz, es muy dependiente de la fertilización nitrogenada, básicamente. Y bueno, y está atado a eso. Si querés tener rinde, tenés que tener fertilizante. Claro. Ahí, digamos, explotó con el baguette y ahora el drama nacional, digamos, de trigo es que no tenés calidad. No tenés calidad, no tenés proteína. Porque son de baja proteína. Bueno, si tienen alto rendimiento, pero no tenés calidad. Bueno, vamos a ver si avanzamos un poco, porque si no... Bueno, esto es por departamento, pero ya lo dijo Facundo, así que nos obviamos. Pedernera siempre alto en los 3 cultivos. Bueno, seguimos. Bueno, ahora vamos a lo que es nivel tecnológico. Lo anterior fue todo fuente del MINAGRI, Ministerio de Agricultura. Esto, que es el único que hasta hoy por hoy está haciendo el relevamiento del uso de la tecnología en los cultivos. En la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que hace un informe anual del uso de tecnología en los distintos cultivos de grano. Acá está, yo lo que hice es comparar los 3. Tenemos 4 campañas, que son las 4 campañas de informe, el dato nacional y el dato de San Luis, ¿no? Acá estamos hablando de nivel tecnológico alto. Ellos separan en 3 niveles los productores. El nivel tecnológico alto es aquel que aplica todo el paquete tecnológico, ¿no? La mejor genética, toda la fertilización necesaria, todo el paquete de fitosanitario, usa riego o no, porque puede hacerlo en secano también, aplica todas las nuevas tecnologías de agricultura de precisión, o sea, agricultura por ambiente, siembra variable, fertilización variable. Está seguramente es un productor que tiene asesores agronómicos también, y generalmente está apuntado a productores grandes o a empresas, ¿no? Eso es la realidad nuestra acá en San Luis. Entonces, vemos que para maíz, acuérdense, lo que dice maíz y lo que dice SL es lo de San Luis, ¿no? Estamos, en cuanto al nivel tecnológico, en San Luis estamos en valores entre un 30 y un 35% de productores que son los que aplican, digamos, que están en campos de alta productividad. 30 en 35%. El resto... Tenemos un 40, un 50 de mediana tecnología y el resto son los que hacen lo justo y necesario, ¿no? Muy poquito, donde prácticamente de casualidad o siguen todavía con algo de agricultura convencional o siembran un maíz hijo de híbrido, ¿no? Estamos hablando entre un 20 y un 30% que varía también en función de cómo vienen los números y el año climático, ¿no? Pero sigue siendo el nivel de productores en San Luis sigue siendo bajo respecto a la media nacional, en lo que es maíz, ¿no? Acá deberíamos estar, uno de los parámetros, si queremos aumentar la producción, deberíamos estar por lo menos en un 40, un 45% de productores, como es que incorporen tecnología. Bueno, después seguimos con la soja. Fíjense que como la soja es un cultivo menos complicado, menos demandante de tecnología, es más básico la soja, los niveles de adopción de tecnología que tenemos en San Luis es muy similar a lo que tenemos en la media nacional. Porque lo que implica acá en San Luis, aparte de estar en una zona limitante, el alto costo de incluir tecnología, que ese es el otro gran problema. La soja
el paquete tecnológico que utilizamos acá en San Luis respecto a otras zonas no varía demasiado. Salvo algunas cosas puntuales, no varía demasiado. Y en trigo estamos en valores similares y con un aumento en la última campaña, que es básicamente, o sea, se explica por qué, porque toda la producción fue riego. Y el que hace trigo bajo riego le pone más tecnología que el que lo hace en secano, puntualmente. Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Adopción de siembra directa, que hablábamos recién. No sé si se entiende. Tenemos cada cultivo para la Nación y San Luis y cada color es una campaña distinta, ¿no? Vamos a tomar los datos vamos a empezar con maíz, niveles de adopción de San Luis bastante altos, variables, en los últimos años ha caído un poquito, pero bastante coincidente con el nivel nacional, o sea, entre el 90 y el 95% del maíz en San Luis se hace bajo el sistema de siembra directa. En el último año, la última campaña, ha caído un poquito, básicamente, costo de insumo, hay mucho lote que entró a volverse a laborear, ¿por qué? Por el costo de los agroquímicos, básicamente. Entonces, mucho productor que estaba en un nivel, ¿qué es el problema? Nos vamos cayendo de escalón muchas veces. O sea, se baja la rentabilidad del productor por una cuestión de precio y demás, y eso impacta directamente en la tecnología que aplica. Entonces el gringo de campo le empieza a pijotear a lo que le gasta, ¿no? Y ahí nos salen del bosque, nos salen los genes piamonteses y ahí... ¿Y sí? Pasa eso. Bueno, en soja tenemos un mayor nivel de adopción, prácticamente, y superando la media nacional, 98% en soja. Y en trigo también estamos en valores por encima de lo que es la media nacional, ¿no? Bastante bien desde ese punto de vista, digamos, una técnica que se adoptó y llegó para quedarse. Podemos tener pequeñas variaciones de un 5%, no más de eso, que son esos productores que por una cuestión de ahorrar cambian, pero también estamos degradando el sistema productivo que venimos trabajando hace 20 y pico de años. Bueno, fertilización nitrogenada, fundamental para la producción. El nitrógeno, sobre todo en los cereales, el nitrógeno es el nutriente, más necesario si queremos tener rendimiento en los cultivos de grano. Básicamente en maíz y en trigo, en los que estamos viendo, ¿no? Fíjense, estas son las últimas campañas. Esto es la utilización a nivel nacional. Hay un aumento en el uso de nitrógeno. Acá esto está en kilos de nitrógeno por hectárea aplicado, ¿no? Hay un aumento, esta es la media nacional. Y esta es la utilización acá en San Luis. O sea, venimos en caída. Sí. No. O sea, no discriminás por departamento. No está abierto. Y no discriminás tampoco por cultivos y riego secano. Belgrano que no existe para la bolsa. Que no existe. Ok. No, sí, está tomado como un lugar donde no se hace agricultura. Entonces estamos viendo que está cayendo. Y esto básicamente en los últimos años es en las últimas dos campañas, aumento del precio de los fertilizantes, básicamente, y una quita en la rentabilidad del productor, ¿no? Pero estamos con esos niveles, no llegamos ni a la demanda que necesitamos para tener 2.000 kilos de rendimiento. Usted corrija, doctor, cualquier cosa. Negativo. Y sí, balance negativo sin duda. Negativo. Sin duda. O sea que tenemos
una retracción en el uso de insumos y eso va a repercutir sin duda en la productividad del cultivo. Porque aparte no es que nosotros estamos sobrados en el suelo, tenemos, digamos, suelos con pocos nutrientes. O sea, en el caso de nitrógeno es baja la cantidad de nitrógeno que podemos tener disponible, desde, no sé, Juan, de 40 hasta 80, 90 kilos en el mejor de los casos. De 70. 70. 70 de mineralización, 50 de nitrógeno de nitrato. Cuando vea el tema de suelos, ahí lo O sea lo que vamos es muy bajo. O sea que en el mejor de los casos, con esa fertilización y lo que tenemos en el suelo, podemos aspirar a 4 o 5 mil kilos. Vamos a ver qué pasa si tenemos más rendimiento. Vamos a ver qué pasa. Bueno, eso es lo teórico, después hay que ver. Bueno, pero sin duda, bueno, ahí me pasé, sin duda una caída importante. Esto es trigo. Vemos que hay un comportamiento distinto en el caso del maíz, porque hay un aumento en las últimas campañas de mayor fertilización nitrogenada, mayor cantidad de kilos de nitrógeno, pero ¿por qué? Porque vamos a planteo de más tecnología. Dando los balances, es como que son los que por ahí caminamos un poco, son dosis altas. A mí me da la sensación de que está relevado solamente en algunos actores del norte de San Luis Bajo Riego. Sí, pasa que lo que en trigo no salís de ahí, Juan. Claro, pero vas a ver que la bolsa, yo por ahí Sí. no mostré lo de, pero la bolsa te tira datos de otros departamentos. Sí. Yo la cuestión, digamos, para analizar bien esos datos, si esto es extrapolable A a la otros. zona, digamos, que está fuera de la Sí, zona sí, de por riego. eso hay que recalcar la importancia de que se trabaje en una base de datos propia, ¿no? Pues me parece bárbaro lo que está haciendo el ministerio. En este caso los voy a alabar, me parece bárbaro lo que están haciendo, porque es algo pendiente de muchos años. Porque si no dependemos de un señor que está sentado en una oficina en Buenos Aires que te dibuja los números. O sea, pueden ser datos reales, pero hay veces que también hay mucho dibujo. Tal cual, Marce, porque vos pensás que ese es el dato que tenemos a nivel San Luis. Entonces, decir que en San Luis, digamos, el productor fertiliza con 150 kilos de urea, Sí, el medio- trigo, medio difícil. es como que, ¿viste? Sí. Pero bueno, desgraciadamente es lo que tenemos, no tenemos otra Es lo cosa. que hay, sí, sí. No tenemos otra cosa. Porque yo estuve buscando más información y no hay más que esta. Sí. Sí, sí. Es la media, es Sí, la que- media. Es la media, sí. Bueno. Eso de fertilización fosforada de maíz en las últimas campañas, o sea, ha caído a nivel nacional y cae y acá a nivel provincial, que es lo que hablaste vos ayer en la jornada del INTA, Juan, ¿no? La menor fertilización y la caída de los niveles de fósforo en los suelos, que eso es bastante preocupante. Y hay que tener una mirada macro de todo esto, porque el nitrógeno, si bien, digamos, tenemos otras alternativas para digamos, incrementar los niveles de nitrógeno, en el peor de los casos tenemos la planta de Profértil en Bahía Blanca, digamos, que nos hace la urea. Claro. El fertilizante fosforado es importado. Digamos, y ahí hay alguna de las cuestiones, digamos, Que ya importantes. viene aumentando y con todo el lío de la guerra de Ucrania complicó más porque Complicó la más. fuente fosforada, una de las grandes productoras de la fuente fosforada salen de la cuenca del Mar Negro. ¿Sí? ¿Mm? Algunas tenés en otros lugares, en África, pero la gran proveedora del fósforo a nivel mundial sale de ahí. Y bueno, de hecho están los costos que hoy tenemos de los fertilizantes fosforados. Exacto. ¿Mm? ¿Sí? O sea que con esos niveles de fertilización estamos de casualidad, si nos fijamos ahí, no llegamos ni a 1000 kilos de rendimiento. Son 5 más o menos, entre 4 y 5. O sea, hay una caída. Eso es trigo, que ahí se mantiene, hay una caída pero no tan brusca. ¿Por qué? De vuelta atado a lo que es la producción bajo riego. Esto es soja, esto es fósforo en soja. De hecho, la soja es una práctica de no fertilizarla,
generalmente no se fertiliza, y salvo aquellos productores que hacen bien las cosas, que hacen análisis de suelo, ven los niveles de fósforo que tienen en el suelo, hacen una práctica adecuada. Porque lo ideal sería no solamente no fertilizar las hojas, sino fertilizar la rotación. Hacer la fertilización en el maíz para reponer lo que se va a llevar el maíz, lo que se va a llevar las hojas, y mantener los niveles. O sea, generalmente a partir de por debajo de las 10 partes de fósforo en el suelo, digamos, hay necesidad de fertilización. El cultivo responde a la fertilización. Pero no debemos llegar a que nos queden 10 partes para recién pensar qué vamos a hacer. O sea, hay que monitorear ese tema, que es otro problema que la mayoría de los productores no lo hacen, ¿no? En San Luis todavía tenemos zonas con niveles altos de fósforo, pero bueno, eso viene en caída, Bueno, fertilización azufrada, y es a la que menos se le da importancia también quizá, pero también niveles bastante bajos a nivel provincia, que eso está más relacionado a la materia orgánica, o sea que vos podrías, y bueno, vos hablabas de estudios que tenés abajo, hay gran cantidad de azufre en el suelo, pero bueno, ver cómo sacarlo y cómo llegar a eso también. Bueno, esto es utilización de eventos biotecnológicos en maíz soja. Está el comparativo, el de arriba de maíz, no sé si lo alcanzan a ver bien. Arriba es maíz, la barra de verde claro es San Luis y la verde oscura es el total país. Esto es en maíz. Estamos en niveles similares al país, o sea, arriba arrancamos con un 40% hace el 2017-18 y estamos en niveles del 80% de incorporación de biotecnología. Acá el relevamiento de la bolsa habla que es bastante complejo, ¿no? Me costó entenderlo cómo lo hacían. Ellos toman ese valor de 80% en San Luis y 84% a nivel país como los maíces RRBT2, que serían los que salen de los digamos, la segunda generación de eventos biotecnológicos, que son los que hablábamos recién, que son los que tienen más de 2 eventos estaqueados en el mismo genoma. Es decir, que aquellos los que hoy tenemos en el mercado, como los Power Core Ultra, BT Triple Pro, Triple 4, los Leptra, los Viptera, esos tienen muchos eventos apilados y tienen tolerancia a insectos y tolerancia a herbicidas. Pero estamos hablando de por lo menos más de 4 eventos. Esa sería la última tecnología. O sea, en San Luis tenemos un alto nivel de incorporación similar a lo que es el PAI. O sea, que es una práctica que refleja bastante, digamos, el productor la adopta rápidamente, ¿no? Y refugio no está el dato a nivel país, pero no, la verdad que no le di mucha importancia. Como no estaba el dato de San Luis, no me quise meter, pero yo supongo, por lo que uno ve, que no debe pasar el 30% el refugio. Que en otros lugares. Es muy probable que el refugio esté mejor, el problema es que está mal aplicado. Claro. Porque ahí debe estar tomado como bolsas RR sola, sobre todo en BT. El tema que no debe tener los 1500 metros bien. Claro. O sea, debe ser un campo de RR y un campo de BT triple. Claro, deben poner ahí, porque ahí les debe estar jugando taja de alto en refugio, pero en realidad la tecnología está mal cuando aplicada. vos ves el dato de incorporación de biotecnología total, que el dato está solamente a nivel país, la adopción de eventos biotecnológicos en maíz es el 99,5%. O sea que prácticamente no existe maíz sembrado que no tenga eventos biotecnológicos, incluyendo el hijo de híbrido. Porque acá en San Luis tenemos un 20, un 30% de hijo de híbrido, ¿no? Que también, como es hijo del híbrido, también tiene los eventos. ¿Quieres o no? Tiene los eventos. Sí. Entonces, de ese porcentaje tenemos un 80 que serían los tope de gama, ¿no? Con todos los eventos, lo más avanzado, y después tenés
un 10% que es todavía el MGRR viejo, de los primeros, porque todavía hay híbridos que tienen esa tecnología, y un 10% que es RR solo. Y puede quedar ahí en ese menos del 1%, algún CL dando vuelta. Pero hoy, maíz que no sea transgénico, no existe. Yo una pregunta, Marcelo. Sí. Facundo, con las fotos satelitales, las imágenes no pueden No. relevar refugios, ¿no? No se puede ver la manchita del refugio. Porque en realidad es el mismo maíz. el mismo maíz, Lo que no. se diferencia es en 1, en 2 o en 3 genes que tiene No, distintos. entonces no. Porque la única diferencia que va a tener genética entre los maíces son iguales. La única diferencia que va a tener es que uno es RR solo, que es tolerante al glifosato, y los otros tienen los genes para tolerancia a insectos. O sea, fenotípicamente, o sea, viéndolo a la vista, son iguales. Salvo que vaya cuando ya se lo comió los bichos, bueno, entonces ahí te das cuenta que uno va a estar todo agujereado y el otro no. Claro. Y es posible que sea con todos los eventos y así mismo te agujereado. Sí. Claro. De mantener la tecnología. Te digo por experiencia, cuando estaba en la actividad privada, fue arrancando la planta y mandándolo al laboratorio de genoma para ver si era con el evento o sin el evento MG. No hay forma, porque vos decís, se lo comió, pero si no tiene refugio, Claro. el mismo insecto está comiéndoselo. la presión que tiene se lo está comiendo. Y te dicen, pero sí tiene, ¿y dónde está el refugio? Y bueno, nos pasó en un caso de un reclamo cuando estaba en la parte privada, y la única forma fue ir, arrancar la planta y como estaba, mandarla al laboratorio. porque digamos, No hay forma, con imagen no hay lo que dice Facundo, al no hacer refugio, tenemos una presión, es lo mismo que pasaba con el glifosato y usaba el glifosato solamente y no cambiabas el principio activo. En este caso tenemos una presión de los insectos sobre el evento y en algún momento se quiebra esa resistencia, ¿no? Y eso, que cada vez le vamos sumando más genes y vos vas viendo que año a año por ahí, cuando uno hace los ensayos, materiales que teóricamente tenían que estar impecables, no tenían que tener daño, empezás a tener algún daño de insectos, ¿no? Pero bueno, ese es el problema por no cuidar la tecnología. Bueno, me faltó lo de soja. Lo de soja solamente se refiere el dato a nivel de adopción de soja BT, o sea, la soja tolerante a insectos. Hoy tenemos otros eventos que son las sojas Enlist, que tienen, aparte de la tolerancia a insectos, tienen tolerancia a otros herbicidas, como el 2,4-D y algún otro, no sé, el aloxifob también, el dicamba. Pero acá se refiere solamente a la soja BT, la iPro, las sojas iPro que surgieron hace 5 o 6 años en el país, que ahora se cayó porque Bayer no la hace más, por una cuestión de problemas de regalías y de ley de patente, que no está la ley de semilla, esa tecnología se cayó. Entonces, pero el nivel de adopción fue siempre relativamente bajo a nivel de San Luis, nunca pasó lo máximo, es un 11%. Porque acá en San Luis no era un evento que pegaba de golpe, digamos, que el productor lo pudiera adoptar como necesario. Sí funciona bien en el norte del país, donde la presión de plagas es muy alta, y donde ahí tenés que tener, sí, mínimo esto para poder, digamos, producir, por una cuestión básicamente de temperatura y condiciones predisponentes para las plagas. Acá en San Luis, como la presión de plagas no es tan alta, y lo mismo tenés que aplicar, porque acá, más que los lepidópteros, o sea, las isocas de la mariposa que se comen las hojas y las vainas, más importante que esas plagas es la chinche. La chinche es una plaga más complejo de chinche porque te dañan el grano, te abortan los granos, te dañan el grano ya formado y le restan calidad a la producción. Entonces, el productor lo mismo tiene que hacer aplicaciones para controlar la chinche y generalmente ha pasado años que hemos hecho una sola aplicación e incluso hasta preventiva porque la aparición, digamos, la incidencia de plaga es muy variable dependiendo de las condiciones ambientales que tengamos. Entonces, hay años que por ahí haces una sola aplicación y haces todo el paquete tecnológico de insecticida para controlar chinches e isoca. Entonces,
esta IPRO digamos, estaba pagando la semilla más cara, tenía que pagar la regalía. Y era más barato hacer el control, claro, que pagar la regalía. Entonces el productor, y aparte los líos que se generaban, porque vos tenías que comprar la semilla el primer año, después tenías que pagar la regalía si querías seguir teniendo esa misma semilla. ¿Y qué pasaba? Había muchos productores, acá es muy común, el productor compró la semilla y le vendía al vecino. Ese vecino cosechaba la soja, cargaba la soja. Cuando llegaba al puerto se encontraba que le saltaba la soja esta y le venía la factura de Don Monsanto a cobrarle la soja. Y ahí se armaban los líos. Entonces el productor, para evitar todos esos líos, directamente no la usó más. Que ese es el gran problema. Ahí está otro ejemplo de falta de reglas claras. Los avances biotecnológicos en soja vienen frenados acá en Argentina porque no tenemos una ley de semilla que contemple todas esas. Porque acá tenemos que darle la parte que le corresponde al que genera ese evento, al que invirtió, pero tampoco darle el monopolio, y también tenemos que proteger algo al productor. Acá el gobierno hace y mira por otro lado y se deja que se maten. Pero eso va en contra de la productividad a nivel país. Bueno, este es otro resumen. Estas son prácticas ambientales aplicadas a la producción agropecuaria. También relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Es bastante general. Por ejemplo, uso de la siembra directa, ya lo vimos, que andamos bastante bien, igual que similares a niveles. Estas son las últimas dos campañas, similares superior a los niveles nacionales. Esto es promedio para todos los cultivos. Esto es el uso de cultivos de cobertura o cultivos de servicio. San Luis está con porcentajes por encima del uso nacional. Vamos a creerle a los muchachos. Bueno, no nos quitemos méritos, Juancito, nosotros estábamos con los cultivos de cobertura hace mucho. Bueno, el porcentaje de rotación, algo que hablábamos hace rato, ¿no? Del famoso 1:1 de maíz-soja a nivel nacional, pero en San Luis estamos en valores importantes, o sea, 60% a favor de las gramíneas. Esto incluye maíz, incluye sorgo, que ahí ayuda a la mejora del suelo, del sistema productivo, ¿no? El análisis de suelo por parte de los productores a nivel nacional bajo, y acá en San Luis, no sé, se cayeron directamente, se estaban cerrados los laboratorios, no fue nadie. Uso de aplicación variable de insumo, alrededor del 20% a nivel nacional y en San Luis, que también tiene que ver coincide con el nivel de productores de alta tecnología. Estábamos en un 30%, acá estamos en el 20 y pico en lo que es aplicación variable de insumo, ¿no? Que es una tecnología cara, no es barata, al pequeño productor se le complica, implementarla, y no tenés todo el circo armado, porque vos, si haces la inversión, tenés una sembradora, te compraste la sembradora nueva, le pusiste todo el equipo para hacer siembra variable, con densidad variable de semilla, densidad variable de fertilizante, y después llega la hora de cosechar y no hay cosechadora, y tenés que manotear la que estés a mano, que seguramente no tiene mapeo, ¿no? Porque las máquinas, el porcentaje de máquinas que hacen mapeo de suelo, o sea, con rendimiento, donde te marcan los rendimientos, la variación de los rendimientos en el lote, y son las menos, y generalmente trabajan con las grandes empresas que le dan una cantidad de hectáreas importante y que le pagan ese servicio extra por hacer el mapeo. El productor chico que tiene 100, 200, 500 hectáreas y tiene que conformarse con lo que tiene cerca, con la Basal y con la Don Rock. Es así. Bueno, después está el tema de la reposición de nutrientes, que es otro tema que venimos hablando. San Luis en un promedio de la mitad de la reposición de nutrientes que deberían reponerse. O sea, lo de la nación está un poquito por arriba de la mitad, supuestamente. Y nosotros estamos en la mitad de la mitad.
Bueno, datos de riego. Sí, ¿y hasta qué hora sigo yo? Porque, bueno, y eso que voy por la mitad recién. Bueno, ustedes, párenme, yo sigo por mí, se van las 5 de la tarde y seguimos hablando. Bueno, riego. Los datos que tenemos son los datos oficiales, son de una publicación de Claudio Sáenz y de Juan Colazo de INTA de 2015, en base a un relevamiento que se hizo, y esta publicación, es más, está disponible en internet, donde el relevamiento habla de 78.600 hectáreas de superficie bajo riego en la provincia, de las cuales 56.437 sistemas presurizados, es decir, los que tienen equipo de riego pivot, básicamente, y bueno, y algunos ahora con riego por goteo subterráneo y demás, que son los menos. Y 22.170 de riego del sistema tradicional, por surco, por melga. O sea, estamos hablando de un 70-30 más o menos de porcentaje, y si lo llevamos al nivel de hectáreas que se producen en San Luis, estamos más o menos en el 10%. Coincide con el 10% del área total sembrada bajo riego. Según Claudio Sáenz, dice que esto está sobrevaluado, sobredimensionado. Ajustado a la situación actual, está sobredimensionado. Uh-huh. Sí. Del canal, claro, que puede conducir 3.500 litros. Sí, porque eso, según Claudio, cuando se hizo el relevamiento de eso, el estudio había y después está el otro oasis Quine Candelaria, que debe andar con mucha furia 6.000 hectáreas más o menos. O sea, y el resto de la provincia no suma 2.000 hectáreas. Y este año no tenemos nada, porque se cortó el riego. Pues me parece que está muy... Y ha habido Ha habido así superficie de riego. Sí, quizá que la superficie... Supongamos Mercedes, claro, que el último registro de mayor cantidad en el año 69 con 9.000 hectáreas. Claro. Hoy en Mercedes no sé si se llega a las 700 o 1.000 hectáreas. No queda nada. No queda casi nada. No queda nada. No sé quién. Bueno, ahí está, el 70-30 aproximadamente, con agua subterránea, el 30% con agua superficial. Bueno, según datos, este es otro informe publicado, este dato de un informe que hizo FAO y el Ministerio de Agricultura de la Nación en el 2015, donde para San Luis le dan una potencialidad de incremento de la producción, o sea, con la incorporación del riego, aumentamos en general un 57% la productividad. ¿Mm? ¿Sí? Es ese. Claro. Llegó a tener empadronado 14.000 hectáreas y quedó el padrón, no se ha renovado. Entonces puede ser que por ahí esté el error. Perfecto. Bueno. Y después, según las proyecciones, que yo lo chequeé con Claudio también, lo llamé a Claudio digo, para no meterle par, no hablar cosas que no son, digamos, según la estimación del informe ese, porque ellos también trabajaron, Claudio también trabajó contribuyendo, porque este es un informe a nivel país, de la FAO. Entonces todas las provincias, los referentes de riego, digamos, contribuyeron con su información. Se habla de que la superficie que podríamos agregar a la actual puede ser de mínima 12.000 hectáreas más hasta 16.000 hectáreas, en un plan hasta el 2050, teniendo en cuenta la factibilidad por la disponibilidad de agua, la calidad de agua de riego y digamos el tipo de suelo que tenemos también, porque ahí tenemos que tener en cuenta las dos cosas, porque hay zonas donde vamos a tener agua de buena calidad disponible, pero no tenemos suelos adecuados para el riego, y en otros lugares a la inversa, es decir, tenemos suelos con aptos para el riego,
y no tenemos agua de calidad. Calidad y cantidad. Bueno, y esos son los mapas que uno tiene que ver con el que está a la izquierda, tiene que ver con las zonas verdes, son las zonas aptas en función del agua para riego, de la calidad del agua para riego. O sea que hay una zona primaria, la de verde oscuro, la más importante, y después las otras verde claro son con algunas limitaciones en cuanto a la calidad del agua. Y este mapita más chico tiene que ver con el tipo de suelo. Ven que se achica. Cuando cruzamos calidad de agua y calidad de suelo, y se nos achica a las zonas tradicionales de riego, ¿no? Que eso está tomado también del informe este. Bueno, sí. Como quiera, no tengo problema. Mientras yo no los canse, Claro, no hay problema. Pasa que es muy largo. Esto por una semana más o menos. Pasa, a mí me pidieron. Hay muchos datos. Usted me pidió, bueno. Los invitamos a compartir entonces un break para el almuerzo y luego seguimos con la presentación del ingeniero.